Muy buenas noches, bienvenidos a una reunión más de martes del Grupo Cristiano Calle Belén. Mi nombre es Wilson Ruiz y tengo el honor de presentar a nuestro invitado especial el día de hoy, Robert Cruz, el cual nos traerá la palabra del Señor. Adelante, Robert. Muy buenas noches, Grupo Cristiano Calle Belén. Para mí es un gusto poder compartirles una breve meditación de la palabra esta noche. Y el tema que les quiero traer es un tema muy interesante y he venido meditándolo desde hace un par de días y yo creo que es necesario que reflexionemos y hagamos una autoevaluación al ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar. Y yo le pido a Dios que sea Él hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, que sea Él, no yo, que sea Él, que solo sea un instrumento y que esa palabra caiga en los corazones y dé su fruto en el nombre de Jesús. Hay un tema muy importante y es lo externo versus lo interno. Las apariencias versus aquí adentro de nuestro corazón. Y quiero que veamos 1 de Pedro capítulo 3, versículo del 3 al 4. Lo voy a leer todo y después vamos a ver los detalles. Dice, 1 de Pedro capítulo 3, versículo del 3 al 4. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. ¡Wow! Es profundo. Y vamos a comenzar. ¿Qué consejo nos da Dios al inicio de este pasaje? Primero destaca algo importante. Que la belleza de ustedes no sea la externa. Y es que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a querer llamar la atención por lo externo. Hay personas que incluso basan su seguridad, basan su autoestima dependiendo de lo que proyecten por lo externo. Y aquí lo menciona, dice que la belleza de ustedes no sea la externa. Hay personas que le dan prioridad a lo externo, a la belleza externa, a las apariencias. Dice que estas cosas, que la belleza de las personas, que no sea lo externo, dice que consiste en adornos, tales como los peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Esa es la belleza externa. Y es la que la Biblia nos dice que no nos enfoquemos en eso. Digo, no tiene nada de malo y no quiero que me malinterprete. Aquí la Biblia nos está enseñando de que que las mujeres no vayan al salón de belleza. Yo sé que es importante para ellas arreglarse el cabello. Eso está bien. Y de hecho, nosotros ir a la barbería, ese no es el problema. El problema no es que te puedas comprar una camisa, una buena camisa. El problema no radica en ello. Que puedas tener tu reloj. O de pronto si las mujeres quieren comprarse un collar o una pulsera. El tema aquí que destaca es que eso sea la prioridad. Que nos basemos o que nuestra vida se base en eso, en lo externo, en la belleza externa. Aquí el consejo de la Biblia es, oye,
que la belleza de ustedes no sea la externa, que eso no sea tu prioridad, que eso no sea lo que... incluso hay personas que se desviven por alcanzar todas estas cosas, para mostrarlas. Y como mencionaba, hay personas que basan su seguridad en eso, en su estatus o en las posesiones que tiene. Pero en este caso en específico está hablando de cosas que proyectan a una persona. Dice, más adelante, que su belleza sea más bien la incorruptible. ¿Qué significa la incorruptible? Intangible, lo interno. Porque lo material es corruptible, se daña, pasa el tiempo y se va deteriorando. Y Dios quiere que hagamos énfasis en nuestra vida en lo incorruptible, en lo interno, que dice la que procede de lo íntimo del corazón. Para Dios es más importante el corazón que lo que tengamos puesto, que nuestra apariencia externa. Y eso me hace recordar cuando Dios escogió al rey David, llega el profeta a la casa del papá de David, ve los hermanos de David y él se impresiona por la apariencia de los hermanos de David y pensaba que alguno de ellos era el que iba a ser el rey. Pero ¿qué fue lo que le dijo Dios? No, aquí no está, no es ninguno de estos. Porque yo no veo lo que mira el hombre. Yo no veo las apariencias, yo veo el corazón. Y esto quiero hacer un énfasis importante porque ¿cómo está tu corazón? A Dios le importa tu corazón. ¿Estás tú invirtiendo más en lo externo, en las apariencias, que invirtiendo en tu espíritu y en tu alma? ¿Cómo tú puedes invertir en tu corazón? ¿Cómo tú puedes invertir en tu espíritu? Bueno, buscando de Dios, buscando en la palabra de Dios, llenándote de la palabra de Dios. Y entender que para Dios es más importante nuestro corazón que cualquier cosa que nosotros podamos tener material. Dios no se impresiona por lo que tengamos. Y este es un tema del ser humano, de que incluso a veces basamos nuestro estatus o por la posición que tengamos dentro de una empresa o una organización, o si tenemos la pared llena de títulos, o tenemos el último carro o la mejor casa, y caemos en algo que es un poquito, no es un poquito, es delicado. Caemos en una especie de arrogancia y de orgullo basado en lo que tenemos. Pero miren lo que pasó con la pandemia. Muchas personas tenían mucho y en la pandemia perdieron casi todo. Y uno no sabe qué puede pasar en esta vida. Por eso Dios nos invita a que nos enfoquemos en lo interno, a lo incorruptible, a lo que para Él es importante. No significa que no vamos a aspirar a tener un buen trabajo, no significa que no podemos aspirar en tener un buen carro, pero así como les decía el ejemplo al inicio, que eso no sea lo más importante en nuestra vida. No debe ser lo más importante en nuestra vida. Eso es pasajero, eso es corruptible, como dice aquí el versículo. Y de hecho el consejo de Dios es claro, no te bases en eso. Y es muy importante que hagamos esta autorreflexión, porque a veces inconscientemente caemos en ello, porque vivimos en un mundo tan acelerado y generalmente las personas van buscando alcanzar estas cosas, estas metas, estas posiciones, tener una apariencia por fuera de éxito que incluso nosotros podemos pensar, una persona que tiene mucho, wow, esta persona alcanzó el éxito, pero nosotros no vemos el corazón. Puede que tenga muchas cosas, pero puede que su corazón esté vacío. Puede que en la soledad de su cuarto
antes de dormir se sienta deprimido, vacío, triste porque no tiene al Señor. Entonces es un tema profundo que les invito a que reflexionemos y que pensemos en qué estamos más invirtiendo o cuál es nuestra prioridad, lo externo o lo interno. Y dice más adelante el pasaje, continuando, dice que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Y dice al final, esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Con esta afirmación que hace la Biblia, que dice que esta sí que tiene mucho valor delante de Dios, yo puedo entender que la belleza externa, esa no tiene valor, mucho valor delante de Dios. Eso me hace entender que esa no es importante para Dios. Esa me hace entender que ese no es el consejo ni lo que quiere Dios para nuestra vida. Él quiere que le entreguemos nuestro corazón y dejemos que Él trabaje en nuestro corazón y que sea Él que llene nuestra vida. Hay personas que buscan llenar vacíos, los vacíos internos del corazón, por las muchas cosas que tiene o por la apariencia, por lo que puede usar, la ropa que usa, las joyas que usa, los peinados que se hacen. Esa no es la que tiene mucho valor delante de Dios. Miren lo que dice Romanos 12:16. Dice, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Aquí hace un tema muy importante acerca de la humildad, acerca de la arrogancia. Porque como les digo, a veces cuando estamos en una posición o dependiendo de lo que tenemos, podemos volvernos arrogantes con las demás personas. Tengamos cuidado con eso. Porque Dios ve el corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Arrogancia? ¿Orgullo? ¿O humildad? Y como dice aquí el versículo de 1 de Pedro, un espíritu suave y apacible. Dice Dios que en su palabra que Él no rechaza el corazón contrito y humillado. Hay un valor profundo y algo muy valioso para Dios detrás de uno humillarse delante de Él, reconocer que lo necesitamos y que cada una de las cosas que tenemos son gracias a Él. Seamos agradecidos. Hay una frase y a veces hemos escuchado personas que dicen, yo no le debo nada a nadie, todo me lo gané yo con el sudor de mi frente y no le debo nada a nadie. Esa frase denota de por sí arrogancia y orgullo. Porque ¿quién fue el que nos dio la vida o el que te da la vida para poder trabajar y alcanzar las cosas que tienes? ¿Quién es el que hace que tu corazón siga latiendo y tus pulmones sigan funcionando? Es Dios. ¿Quién es el que te dio la inteligencia, la sabiduría para poder desempeñarte en esa posición, ese cargo o donde estás estudiando? Dios. Y de hecho, ahora que Dios nos regaló la oportunidad de tener un bebé, ahorita tiene 4 meses, bueno, y los que han tenido hijos, lo dependiente que es un bebé. Un bebé no puede estar solo. Necesita a alguien que lo cuide, que lo alimente, que lo cambie. Los pañales, que lo bañe, que esté ahí. Un bebé es tan vulnerable. Pero ¿saben qué me hace a mí reflexionar eso? Todos fuimos alguna vez bebé. Y si alguien dice en una oración, yo no le debo nada a nadie y todo lo que tengo. Oye, hasta en eso Dios nos enseña una gran lección. Cuando fuimos bebé, alguien nos cuidó,
alguien nos dio comida, alguien nos cambió los pañales, alguien estuvo ahí para que nosotros pudiéramos poco a poco ir creciendo, y llegar a la niñez, después ser adolescente, estudiar, todo esto hasta llegar donde estamos. Al final, la vida misma es un escenario en donde tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser agradecidos. Seamos agradecidos. Porque si estamos aquí, es porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Si tú has llegado ahorita donde tú estás y tienes lo que tienes, es gracias a la misericordia de Dios. Y termino con lo siguiente. ¿A qué le estás dando prioridad? ¿A lo externo o a lo interno? ¿A la belleza exterior o a la belleza interior, a lo incorruptible, a lo que viene de lo más profundo del corazón? Yo te hago una invitación en esta noche. Entrégale tu corazón a Jesús. Deja que Jesús llene tu corazón. Deja que Jesús te llene de su amor y de su presencia, porque al final, y de su palabra, porque al final, oye, eso va a marcar una diferencia en nuestras vidas. Que el mundo se pueda estar cayendo en pedazos, puede ser que perdamos todo lo material, puede ser que no tengamos nada, pero si tenemos a Jesús, a Dios en nuestras vidas, lo tenemos todo. Él es lo más importante. Enfoquémonos en lo interno, en lo incorruptible, en que esforcémonos en pedirle a Dios que nos dé un espíritu suave y apacible, que seamos humildes, no arrogantes con las demás personas. Porque eso sí que tiene mucho valor para Dios. Que Dios nos ayude y que podamos ser ejemplo para otras personas también, en medio de un mundo en donde lo normal es enfocarnos en lo externo y no en lo interno. Que Dios le bendiga. Yo le pido a Dios en el nombre de Jesús que nos ayude de manera práctica a vivir para Él y a reflejar su amor, a ser como Él. Una vez en la Biblia Jesús menciona: sean mansos y humildes de espíritu, como Él, como Jesús. Que seamos como Él. Que pensemos en el prójimo. Que ayudemos a las personas. Y al final, que nos enfoquemos en el corazón. Que le entreguemos nuestro corazón a Jesús. Que Dios les bendiga. La palabra que hemos recibido hoy será de gran bendición para hoy y el resto de nuestra vida. Atesorémosla y tengámosla presente en nuestro diario vivir. Me despido, pero antes quiero recordarles reuniones que tenemos todos los domingos en BMW Center de Costa del Este a las 11 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. 2 reuniones en BMW Center en Costa del Este a las 11 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. Y también quiero recordarles nuestras reuniones en casa. Próximamente, el 22 de junio, tendremos reuniones en casa en diferentes lugares del país. Así que anótese que son unas reuniones muy especiales porque nos conocemos y aprendemos juntos del Señor. Los dejo con el grupo de alabanza del Grupo Cristiano Calle Belén. Muy buenas noches. Gracias.